Una vez más les doy la bienvenida en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios con ustedes y que podamos tener en nuestro corazón el gozo de ser aquel pueblo que el Señor quiere preparar para llevarlo a vivir en sus mansiones celestiales. Vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula, o lo vamos a llamar, la preparación para la lluvia tardía. De hecho, poco se habla de la lluvia tardía y algunas personas ni tan siquiera entienden este tema, ni lo pueden descifrar o explicar a otras personas porque poco se habla de ello. Hermanos, ese debería de ser nuestro tema principal, porque antes de que nosotros vayamos a vivir en esas moradas que dijimos al principio, nosotros tenemos que recibir en nuestras vidas el derramamiento del Espíritu Santo. Y en esta ocasión yo quiero comenzar a leer un texto que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. ¿Por qué tenemos que leer este texto? Porque aquí está lo que el Señor espera de nosotros, lo que el Señor quiere darnos, lo que el Señor quiere que seamos, y lo vamos a culminar de una vez y por todas cuando recibamos el derramamiento de la lluvia tardía. Y la Biblia dice así: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. En el verso 9, Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando nosotros comprendemos el privilegio que se nos da de ser hijos de Dios, también tenemos una responsabilidad, tenemos una misión que cumplir, y esa misión se llama el anunciamiento de las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver que con el privilegio viene una responsabilidad. Muchas personas nos acostumbramos solamente al privilegio, pero la responsabilidad como que a veces le huimos. Pero para poder recibir nosotros la lluvia tardía, para poder ser este real sacerdocio, este linaje escogido, para poder ser una nación santa, un pueblo adquirido, necesitamos hacer algo. Y eso es prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Hoy vamos a comenzar una serie de estudios que nos va a decir qué hacer, cómo prepararnos para que el Señor pueda utilizarnos como sus instrumentos. Ahora vamos a leer una cita muy importante en The Review and Herald, 21 de julio de 1896. Y dice así: el gran derramamiento del Espíritu de Dios, que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Entonces, esto no ocurrirá así de la noche a la mañana. El pueblo tiene que tener una experiencia como la que tuvieron los discípulos antes de recibir la lluvia temprana. Ellos tuvieron que tener una experiencia. Anduvieron con Jesús 3 años y medio. Después que Jesús resucita y está con ellos un número de días, ellos tienen que tener su propia experiencia de ponerse en paz los unos con los otros, de confesar y estar unidos no solamente en cuerpo, pero en espíritu, en alma, en pensamiento, y estar en paz, que era lo más importante en ese momento. Y luego dice: cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho
derramando su espíritu sin medida. Entonces, para que podamos recibir la lluvia tardía, dice que nosotros tenemos que tener una consagración completa y sincera al servicio de Cristo. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la parte más grande, estamos hablando de una mayoría. Estamos hablando del número mayor de los hermanos que no se preocupan y tienen, vamos a decir, hasta cierto punto, indiferencia con respecto a este tema. Llámese tal vez por cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, cuestiones personales, un sinnúmero de circunstancias que nos privan a nosotros de poder disfrutar estas cosas que el Señor nos está ofreciendo. Dice que cuando la mayoría de la iglesia trabaje juntamente con Dios, entonces Dios irá haciendo el resto de las cosas. Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria. Cuando prevalece un espíritu que, si se lo tradujera en palabras, constituiría la respuesta de Caín: soy yo, guarda de mi hermano. ¿Qué quiere decir eso? No me importa lo que le pase al otro, no me importa lo que le pase a mi vecino, no me importa por qué el que se sentaba a la par mía ya no viene. Esas son las cosas que nos detienen de crecer espiritualmente, que nos detienen de llegar a ser ese pueblo, ese real sacerdocio. Hay otra cita en el Conflicto de los Siglos, página 53, dice: toda facultad de los siervos de Dios debe mantenerse en ejercicio continuo a fin de llevar a muchos hijos e hijas a Dios. La cita es el Servicio Cristiano, página 57, corrección en la anterior, Servicio Cristiano, página 57. En su servicio no ha de existir la indiferencia ni el egoísmo. Cualquier alejamiento de la abnegación hacia la complacencia, cualquier disminución de las súplicas fervientes por las obras del Espíritu Santo, significan que el enemigo recibe así tanto poder. En otras palabras, en nuestras vidas el que gobierna es el enemigo de Dios y de la humanidad, porque no nos preocupamos por los demás. Cuando nos alejamos de la abnegación y nos acercamos más a la complacencia propia, olvidándonos de las personas que están necesitadas, de las personas que necesitan nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestra mano, nuestra compañía, nuestras oraciones, hermanos, entonces eso se demuestra que el enemigo es el que tiene el control, porque eso significa que nosotros somos egoístas. Y el padre del egoísmo es Satanás. Y si nosotros somos egoístas y no nos preocupamos por hacer obra misionera, no nos preocupamos por predicar este mensaje, no nos preocupamos por cooperar física y financieramente con los proyectos que los hermanos proponen, entonces quiere decir que el egoísmo nos tiene controlados. Quiere decir entonces que Satanás es el que controla nuestras acciones. Dice aquí, Cristo está pasando revista a su iglesia. Cristo está observando, Cristo está analizando, Cristo nos está pasando un juicio al pueblo de Dios. No dice así la Biblia en el Nuevo Testamento, dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si está primero por los hijos de Dios, ¿qué ha de ser del infiel y del impenitente? Entonces, obviamente dice, Cristo está pasando revista a su iglesia. Y concluye la cita diciendo, ¿cuántos hay cuya vida religiosa constituye su propia condenación? ¿Cuántos hay cuya vida religiosa
constituye su propia condenación. ¿Por qué? Porque se hace una alta profesión de algo que no vivimos, de algo que no practicamos. Y que dice la Biblia: bienaventurado el hombre que no se condena con lo que aprueba. Así que cuando nosotros estamos en una vida que no va de acuerdo con lo que profesamos o no va de acuerdo con la fe que hemos recibido de este bello mensaje, hermanos, nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias de ser dejados a un lado del camino para no caminar más con aquel remanente que llegará a las huestes celestiales. Entonces, como podemos ver, es una gran necesidad que tiene el pueblo de Dios en estos últimos días. Es una gran necesidad que el pueblo laodicense no quiere ver. Uno, porque de acuerdo al mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje dice que el pueblo es pobre, ciego y desnudo. No tiene cómo vestirse, no tiene cómo mirar por dónde va y no tiene cómo sostenerse, es pobre. Todas estas cosas son espiritualmente. La gran necesidad del pueblo laodicense radica en que hace una alta profesión, porque dice: yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Cuando nos acomodamos, cuando estamos sin ningún problema, sin ninguna necesidad, entonces sucede de que tenemos la tendencia a olvidarnos de nuestras obligaciones. Tenemos la tendencia a olvidarnos de los otros que sufren. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener entendimiento que Satanás viene a esta tierra, está en esta tierra, gobierna, vamos a decir así porque el Señor lo menciona, gobierna en esta tierra debido a que los hijos de Dios no hacen nada por separarse de las insinuaciones y las tentaciones que Él presenta. Y créanme que obviamente Él no va a venir a decirle a su pueblo, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, que Dios no existe, que la Biblia es un fraude. No los va a poder engañar de esta manera. Mas sin embargo, dice que Él viene a la tierra porque tiene grande ira. Que tiene grande ira. Y note bien, que está enojado de tal manera con el pueblo de Dios que si pudiera matarlo, lo mataría. Pero gracias a Dios, el Señor corre un velo sobre sus hijos. A pesar de los pecadores que somos, el Señor nos protege porque Él no va a invertir tiempo en algo que Él no va a usar, en material que Él no va a usar. Por eso tenemos que tener gran cuidado cómo nosotros comprendemos la palabra de Dios en este aspecto. Quiero leer una nota muy importante de la gran necesidad que tiene el pueblo laodicense y la condición en que se encuentra en este momento. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 275, dice: nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. Hermano, esto es algo que nos debe de despertar de una manera tan impresionante de que toda nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que planeemos, tiene que ser Dios primero, Dios durante y Dios a lo último. Dios tiene que tener el control de todo lo que hacemos y lo que disponemos. Por eso dice que nos esperan tiempos peligrosos. El enemigo nos persigue y debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios y debemos seguir las direcciones que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía nos habla claramente que vendrán estos momentos duros para el pueblo de Dios. Incluso se desatará una incredulidad
del Espíritu y profecía, y aún de la Biblia. La Biblia ha sido juzgada, la Biblia ha sido sometida a toda clase de escrutinio, y muchas personas incluso hasta han perdido la fe en la palabra de Dios, en la Biblia. Note que dice más: debemos amar la verdad presente y obedecerla. No solamente amarla, no solamente tenerla guardada y decir, bueno, yo creo, sino que dice que debemos de obedecerla sin ninguna reserva. Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar nuestro deber presente y futuro. Y también nos está presentando la posición que deberíamos ocupar actualmente. El pueblo de Dios tiene un mapa, el pueblo de Dios tiene las instrucciones, tiene el manual de qué hacer. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? No va a haber excusa, no va a haber un porqué. Y este es lo peor, hermanos, cuando nosotros estemos delante del Señor, ahí no vamos a poder acusar, ahí no vamos a poder acusar al hermano, no vamos a poder acusar a nuestra familia, no vamos a poder acusar al pastor, no vamos a poder acusar a nadie, porque el juicio es individual. Tú estarás delante de ese juicio, yo estaré delante de ese juicio, como que si nadie más existe. Y hoy día, en este momento, estamos pasando ya por ese juicio. Estamos siendo escudriñados. Las pruebas están siendo recogidas. Cada obra, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, las intenciones, cada palabra que nosotros expresamos está siendo ya registrada en los libros del cielo. ¿Por qué? Porque Dios tendrá un pueblo que será un real sacerdocio, un pueblo limpio, un pueblo que podrá decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Aparte de eso, dice que debemos de vivir ese mensaje que amamos, lo debemos de obedecer y lo debemos de vivir con todo nuestro corazón. Como dice, línea sobre línea, precepto tras precepto. No podemos descuidar, porque si lo descuidamos, entonces corremos el peligro de no solo perdernos nosotros, sino que si eres padre, tu familia. Si eres madre, tu familia. Si eres ministro, tu iglesia. Si eres obrero, tus estudiantes, tu iglesia. Si eres alguna persona que tiene posición en la iglesia y tú descuidas tu deber de presentar a Dios, de representar a Dios como Él lo demanda, todo el mundo está en riesgo, porque puedes estarle dando a la trompeta un sonido incierto. Ahora, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 67, dice así: os estoy presentando lo que me ha presentado el Señor. Es lo que Dios me ha revelado en visión, los preciosos rayos de luz proveniente de su trono. Cuando nosotros hablamos de este mensaje, cuando nosotros presentamos la verdad presente en la verdadera forma, no para satisfacer la curiosidad, para satisfacer el ego, sino para despertarnos a una realidad, que estamos a punto de entrar en una crisis increíble. Hermanos, esto no es de un humano, esto no es de una persona que quiere, ¿cómo le voy a decir?, alarmarnos. Esto no es alarmismo, esto es la realidad
Y usted lo puede ver en los hechos que están ocurriendo alrededor de nosotros. Problemas en el gobierno, en el mundo político, problemas en las finanzas, problemas en la misma religión, problemas de salud que nos abarcan por todos lados. Y por último, mire la educación que reciben los jóvenes, los niños y lo que están recibiendo en las universidades, en los colegios, en las escuelas superiores, en las escuelas primarias. Usted se puede dar cuenta que el destino de la humanidad no tiene un futuro alentador. Y como pueblo, ¿qué estamos haciendo? Como pueblo, estamos nosotros haciendo lo necesario, porque al mismo tiempo que nosotros advertimos a otros, nos advertimos a nosotros mismos. Trabajando por la salvación de otros, nos salvamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar ocupada en las cosas de Dios. No va a haber tiempo para distracción. Pero cuando una persona se dedica a la complacencia propia, siempre está pensando en el yo, cómo ser más feliz, cómo vivir más tranquilo. Entonces, eso nos hace olvidar de Dios y nos hace olvidar de los demás y por ende la responsabilidad que tenemos de llevar este mensaje de salvación a muchas personas. Y esta crisis que nosotros estamos a punto de ver, esta hora tenebrosa, la vamos a llamar así, de la historia terrenal, necesitamos, oiga bien, necesitamos todo rayo de luz que venga del cielo. ¿Por qué razón? Porque mire, hermano, el mundo desechará la palabra de Dios, desechará la ley de Dios, y todo lo que esté aquí y lo que esté aquí será la garantía de que el Espíritu Santo nos moverá. El Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, os hará recordar todas las cosas que os he hablado. Y si nosotros no nos preparamos, y si nosotros no practicamos, y si nosotros no llevamos a otros como por experiencia personal, hermanos, no vamos a tener esa experiencia, no vamos a saber de qué hablar, no vamos a tener defensa, no vamos a poder exponer la palabra de Dios cuando los héroes sean pocos, cuando los titanes sean pocos. Allí, hermanos, es cuando Dios necesitará este material que Él está preparando ahora, este material que somos nosotros, usted y yo, y el Señor nos preparará de tal manera que nos va a llevar paso a paso para presentar la palabra de Dios a aquellos que están en impenitencia. En el Deseado de todas las gentes, página 590. Deseado de todas las gentes, página 590 dice: la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros, imperceptiblemente. No sabemos de dónde va a venir, pero viene, que viene. Satanás ve que su tiempo es corto. Recuerden, Satanás es el padre del egoísmo y él sabe que es un enemigo vencido. Él sabe que está perdido. Entonces, el trabajo de él en estos últimos días es en los más que él pueda agarrar, los más que él pueda traer a su bando. Entre más personas se hacen del lado de Satanás, especialmente de los hijos de Dios, ese es su deleite, porque él se goza en el sufrimiento, en el dolor. Dios no. Si usted lee Ezequiel 33, dice: he aquí que yo no me gozo en la muerte del impío, dice, sino que el impío se salve, que el impío se convierta. No quiero la muerte del impío, dice el Señor. Satanás sí. Entonces, entre más él jala hacia la destrucción, ese es su deleite, porque con eso le causa dolor a Cristo, hace inválida la obra de Cristo, hace inválido su sacrificio y al final seremos destruidos por el fuego del Señor. Entonces, eso es lo que Él quiere, porque Él sabe que está derrotado. Él sabe que está derrotado. Entonces, Él quiere que nosotros seamos parte de su derrota.
Y Él sabe bien, Él sabe muy bien que su tiempo ya se ha cortado más. Y escuchen qué más dice la cita. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Entonces nos entretiene, a ti te entretiene, a mí me entretiene, no digamos al mundo, los tiene entretenidos. ¿Quién va a despertar a la gente? ¿Quién va a llevar este mensaje para que las personas puedan ver el destino final? El pueblo de Dios, obviamente. Dios puede mandar un ángel. Dios puede mandar un ángel. Un ángel puede matar 70,000, puede matar 80,000, 100,000. Puede hacer que todo el mundo lo escuche. Un ángel es necesario para que corra todo el globo de la tierra y presente el mensaje. Un día le bastará. Un día, 2 días. Pero no es esa la misión del Señor. Él quiere que nosotros tengamos la experiencia que tuvo Él mismo al humanarse y venir a la tierra y vivir con los hombres y enseñarles que es posible servir a Dios y rechazar al diablo. Lo humano se combinó con lo divino y presentó un frente unido a Satanás. Él quiere que esa sea nuestra experiencia. Nuestra humanidad enferma, llena de pecado, se una con la divinidad de Cristo y su Espíritu Santo y juntos podamos presentar un frente unido a Satanás. Cristo puede deshacer al diablo en un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo, el Padre. Pero para poder probar y declarar la inocencia y la pureza de la ley de Dios, se necesitan seres inferiores, seres débiles, seres enfermos, seres que no tienen ninguna fuerza ni capacidad para resistir al diablo, pero agarrados del trono de Dios por medio de Jesucristo, que nos toma de la mano derecha. Entonces nosotros podemos todo en Cristo que nos fortalece. Esa es la misión. Pero muchas personas están dilatando eso. Y la puerta de la misericordia, hermanos, se está cerrando. Se está cerrando. Cada día el tiempo es más corto. Cada día las oportunidades cuesta más recibirlas. Imagínense que hay mensajes que nunca más los volvemos a oír. Hay mensajes que no vuelven a ser presentados. Y tal vez en aquel momento que lo escuchamos y no le pusimos atención, ese era el momento en que nosotros lo teníamos que recibir. Ahora, hoy día, en muchos lugares, ya no se escucha aquel fuerte clamor, aquel pregón de la obediencia completa, de la reverencia, de la dedicación de nuestras familias, de nuestras vidas, de la verdadera educación, de cómo realmente preparar a un pueblo. Entonces debemos de tener ese gran cuidado. ¿Por qué? Porque se está acercando una tempestad implacable que no se va a poder aplacar así nomás. Tendrá una furia desmedida. Nunca antes se ha visto antes. Estamos nosotros preparándonos para enfrentar ese momento. Es la pregunta que debemos de tener. Hermano, las aflicciones y las pruebas que aguardan al pueblo de Dios, no las puedo explicar yo ni ninguna persona hasta que estemos en ellas. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que vamos a decir, ¿cuánto tiempo perdí? Yo invito
a todos los hermanos que predican, a todos los hermanos que dan el mensaje desde el púlpito, de casa en casa, en diferentes iglesias, en conferencias. Yo les invito a que escuchen este párrafo que voy a leer en Joyas de los Testimonios, tomo 3. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 220. Todo discurso debe darse bajo el sentido de los terribles juicios que pronto han de caer sobre el mundo. Dios ayude a su pueblo a despertarse, a andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Así debemos de presentar cada discurso, así debemos de presentar cada tema, con advertencias, pero mezclando el amor de Dios siempre, porque Dios es misericordioso. Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tenemos necesidad de su poder, de su gracia, pero Él no nos puede ayudar, hermanos, si nosotros no le pedimos, si nosotros no mostramos ni hacemos ningún ademán, ni ninguna intención mostrada de que en realidad necesitamos eso. Por eso es que el pueblo laodicense está enmarcado en esa expresión: soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Tú eres laodicense, yo soy laodicense, pero no debemos tener ese espíritu laodicense. Más bien debemos de tener lo que dice el Señor luego después en Apocalipsis 3:19, que dice claramente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Esa debe ser la actitud del verdadero laodicense que está arrepentido. No decir: bueno, yo ya estoy bautizado, yo ya estoy en la iglesia, yo ya tengo 30 años de estar en la iglesia, yo conozco este mensaje, soy tercera generación de esta iglesia, del remanente, mi papá fue fundador. No, eso no vale, hermano. A esta hora no vale nada. Ministro, no vale nada. Pastor, no vale. Eso solo es para responsabilidades. Eso es para cumplir las responsabilidades, pero para salvación no hay ningún título, ninguna posición, ni ninguna experiencia, aparte de la experiencia con nuestro Señor Jesús, que nos pueda salvar. ¿Qué debemos de hacer? Siempre en Servicio Cristiano, página 52, dice: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Si nosotros estamos cómodos, no vamos a querer provocar nosotros mismos una persecución o que nos desacomoden. Obviamente Satanás quiere que estemos cómodos con las cosas de este mundo. Hermano, y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta vivir cómodamente, sin problemas, sin tener que preocuparse por cuánto va a pagar de renta? A nadie. Y la gente trabaja y trabaja porque dice: yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi carro, yo quiero terminar mis estudios para conseguir un buen trabajo y para así comprarme esto, comprarme lo otro. Yo ya no quiero sufrir, yo no quiero pasar lo que pasaron mis padres, o yo quiero darle a mis hijos lo que mis padres no me dieron a mí. Esos son los pensamientos de muchas personas, hermanos. Y lo estoy diciendo acá. Y si tú en algún momento has pensado así, está bien, no hay ningún problema, esa es la naturaleza humana. Pero ¿qué mejor puede ser darle a nuestros hijos, darle a nuestros familiares, darle a los demás lo que Dios quiere que le demos? Apresurar la venida de nuestro Señor Jesús. Note que dice que se encenderá el fuego de la persecución nuevamente. ¿Por qué no hay persecuciones? Porque el pueblo no ora fervientemente, porque el pueblo no trabaja fervientemente, porque el pueblo no se dedica fervientemente. Más bien estamos buscando la forma de cómo imitar al mundo. Estamos buscando la forma de cómo acomodar a todas las personas que vienen con sus propios pensamientos y no son adoctrinados correctamente con un así dice Jehová. Queremos acomodar el que viene pensando de una manera, el que viene pensando de otra manera. Bueno, yo no creo que esto sea tan pecaminoso. Pues no le digan porque se puede ir.
Hermano, el mensaje debe ser directo, debe ser firme, pero con amor. Como el joven Samuel. Yo me imagino que él en su respeto por el sacerdote Elí, le dijo con amor y tal vez hasta con una lágrima en sus ojos la verdad que Dios le había dado. Y el sacerdote, ¿qué tuvo que hacer? Aceptarlo. ¿Cambió el sacerdote? Obviamente sabemos el resultado de la historia, no. Pero nuestro trabajo debe ser igual que el del joven Samuel. Debemos de decirle a la gente lo que Dios quiere que digamos. Porque el Señor nos mandó a hablar, no nos mandó a callar. Y si nosotros, aún en nuestras propias iglesias, no estamos haciendo este trabajo, hermanos, ¿cuál será el destino final que nos toca? Otros serán llamados, otros ocuparán nuestros puestos. Y entonces ahí será el lloro y el crujir de los dientes cuando miremos que estuvimos tan cerca, pero estábamos tan lejos. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 308, dice: si los hombres quisieran colaborar con los agentes divinos, muchísimas almas serían ganadas para la verdad. Pero los que pretenden formar parte del pueblo de Dios se adormecen sobre el trabajo que les fue asignado. Esto no lo digo yo, está escrito. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 308. Si los hombres quisieran colaborar, pero el caso es que no queremos. Queremos llevar un evangelio que nos lleve suave, que no haya tumulto, que no hayan olas grandes, porque nos puede botar del barco, nos puede botar de la carroza, nos puede botar del carro, que no hayan movimientos, porque nos podemos caer. Entonces no nos gusta el riesgo, no nos gusta. Sigue diciendo: el Espíritu Santo espera canales mediante los cuales trabajar. El Espíritu de Dios será derramado sobre la iglesia precisamente cuando los vasos estén preparados para recibirlo. Allí entonces será derramado. Pero si los hombres quisieran. Se dice en uno de los escritos que el pueblo de Dios no estaba preparado, ni se estaba preparando para lo que viene sobre la tierra. Había un estupor, un letargo, y parecía que se había suspendido todo ánimo de la mayoría, todo ánimo, especialmente de aquellos que profesan con su voz, pero sus obras son diferentes, aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Esa fue la visión que fue dada. Esa es la condición del pueblo de Dios. La pregunta a hacer, porque yo puedo seguir con esto, la pregunta a hacer: ¿es esa mi condición? ¿Es esa tu condición? Debemos de despertar a la conciencia. Debemos de buscar la forma de cómo que no se nos apliquen estas palabras a nosotros. Dice así en Primeros Escritos, página 120: os rodean legiones de malos ángeles. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación. Y dijo el ángel: los observadores del sábado habrán de morir al yo. Ese es el problema más grande. Dice: los observadores del sábado habrán de morir al yo. El yo, el egoísmo, es el ancla más grande que nos tiene parados y que no nos deja avanzar. Ese yo que no permite reprensiones, ese yo que no permite consejos, ese yo que no aprende humildemente de aquellos que pueden estar haciendo algo mejor, ese yo que no nos permite reflejar a Cristo, que Cristo se mire, que ya no miren a la persona que porta el mensaje, sino que miren a Cristo. Grandes predicadores
que se muestran y dan sus mensajes como que si fuera de ellos, como que si la verdad les pertenece. Solo son instrumentos, pero no pueden recibir un consejo, no pueden recibir una advertencia, una reprensión, porque el yo es el que domina. Debemos de morir. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 466. Casi todos los que profesan creer la verdad no están preparados para comprender la obra de preparación para este tiempo. Ese es el mensaje a la Odisea. Esa es la advertencia que manda el Señor a la iglesia de la Odisea. Yo quisiera, hermanos, que en esta sección, en este segmento, hagamos una pausa y analicemos nuestras vidas. No analicen mi vida. Yo no voy a analizar vuestra vida. Analícense sus vidas personalmente. Analícense qué estoy haciendo yo por el Señor. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que está faltando en mi vida? Jesús, ayúdame. Oremos al Señor pidiéndole, Padre, te necesitamos. Necesitamos que nos muestres y que nos hagas aprender humildad. Enséñanos a caminar por el camino recto, Señor. Enséñanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Muéstranos, Señor, a levantar. ¿Cómo podemos levantar nuestra vista con esperanza al cielo y esperar de allá todas las cosas que necesitamos? Señor, en tus manos nos encomendamos para que esto ocurra verdaderamente en nuestra vida. Una oración tal, yo no creo que el Señor la haga pasar desapercibida. Dios escucha toda oración sincera, hasta la oración de un niño que balbucea, que pide, Dios lo escucha. Cuánto más a nosotros si nos arrepentimos, si sentimos en nuestra alma que no estamos haciendo lo que Él nos dice. Por favor, hermano, hermana, amigo que me escucha, esto es serio. Y pongámonos a pensar que Cristo murió por todos. Cristo murió por el pobre, por el rico, por el alto, por el bajo, por aquel que manda, por el que recibe órdenes, por el libre, por el preso, por el esclavo, por el amo, por todos. ¿A cuántas personas vamos a alcanzar? ¿A cuántas personas le vamos a llevar esta advertencia como un testimonio propio, como un testimonio personal? Eso debe ser nuestra mayor preocupación. Que el Señor nos ayude y que nos haga abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Es mi mayor deseo. Que el Señor nos bendiga.